Hola, hola amantes del amigurumi, vamos a hacer la tercera y última parte de Dulce la elefantita. Si no has hecho la primera parte, por acá te voy a dejar la etiqueta con el enlace. Para el vestido voy a utilizar hilo blanco, 3 tipos de morado y 3 botones. En color blanco vamos a hacer un nudo corredizo y subimos con 42 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta tomando las hebritas de la parte de atrás de la cadena. Dejamos las dos primeras sin tejer y a la tercera entramos y hacemos un punto alto. Por toda esta vuelta o por toda esta línea vamos a hacer una secuencia de 7 puntos altos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 5 veces y terminaremos esta línea con 45 puntos altos. Al finalizar subimos con 2 cadenas, damos la vuelta al tejido y vamos a hacer una secuencia de 14 puntos altos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 3 veces y finalizamos con 48 puntos en total. Al finalizar subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y vamos a hacer una secuencia de 8 puntitos y un aumento. No importa que nos queden unos puntitos al final, lo importante es que hagamos 5 aumentos. También podemos colocar marcadores y hacer un aumento al principio, uno al final, uno en el medio y otro en la mitad del primero y el del medio y el del medio y el final. Al finalizar damos vuelta al tejido, tomamos lazada, dejamos 2 puntos sin hacer y en el tercero vamos a entrar y hacer 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos, todo en el mismo punto. Ahora dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercero ingresamos y hacemos un punto deslizado. Esto lo vamos a repetir hasta el final. Tomamos lazada, dejamos 2 puntos sin tejer. En el tercero entramos y hacemos 3 puntos altos. Una cadena al aire y 3 puntos altos nuevamente en el mismo punto. Dejamos 2 puntos sin tejer, en el tercero ingresamos y hacemos un punto deslizado y así hasta el final. Cuando ya hemos culminado vamos a subir con unas cadenas que nos van a servir de ojal para colocar el botoncito. Entonces suba con tantas cadenas como sea necesario dependiendo del tamaño del botón que vaya a colocar. Cuando terminen las cadenas al aire, cerramos con puntito deslizado, tantos como sea necesario hasta llegar a la otra extremo, a la esquina. De allí podemos cortar el hilo blanco y esconder la hebra. Vamos a ingresar con el color morado medio. Nos vamos a ir del otro lado de donde hicimos el ojal
es decir, el primer puntito en donde comenzamos el punto conchita. Por allí ingresamos el color morado y subimos con 3 cadenas. En ese mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos más. Ahora hacemos un punto deslizado en todo el medio, donde hicimos la cadena al aire en la vuelta pasada. Tomamos la lazada y en el punto en donde hicimos el punto deslizado en la vuelta pasada, vamos a hacer 5 puntos altos en ese mismo punto. Ese sería un punto en relieve porque vamos a pasar por encima de los puntos blancos. Hacemos un punto deslizado en el medio nuevamente, donde hicimos la cadena en la vuelta anterior y repetimos 5 puntos altos en la parte de abajo del punto conchita, en donde hicimos un punto deslizado en la vuelta anterior. Aquí ya vamos por el final, hicimos el punto deslizado en la última conchita y vamos a hacer 3 puntos altos en el último puntito de allá, en donde finaliza el punto conchita. Subimos con 2 puntos altos, damos vuelta al tejido y nos regresamos haciendo solo puntos altos, un punto en cada punto. Al finalizar hacemos una sola cadenita, damos vuelta al tejido y vamos a tomar solo las hebritas delanteras y así vamos a hacer en toda la línea puntos bajos. Esta vez no van a ser puntos altos, sino puntos bajos y solo tomando la hebrita que está cerca a nosotros, la hebrita delantera. Nos van a quedar estas hebritas por la parte de atrás en donde vamos a tejer más adelante. Ahora vamos a hacer esta secuencia. Subimos con 4 cadenas. Damos vuelta al tejido. Dejamos 2 puntitos sin tejer y en el tercero ingresamos y hacemos un punto bajo. Y eso lo vamos a repetir hasta el final. Nuevamente subimos con 4 cadenas. Dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercero ingresamos para hacer un punto bajo.
En el final tuve que hacer uno más pequeñito. Al terminar damos vuelta al tejido. Subimos con 2 cadenas y dentro de cada orificio que hemos hecho con las cadenitas al aire vamos a hacer 5 puntos altos. En donde hicimos el punto bajo en la vuelta anterior vamos a hacer un punto deslizado. Y así repetimos. Tomamos lazada, hacemos 5 puntos altos en el mismo orificio en donde hicimos las cadenas al aire en la vuelta anterior. En donde hicimos el punto bajo en la vuelta anterior, esta vez hacemos un punto deslizado. Esto es lo que vamos a repetir hasta el final. Al final hacemos un puntito deslizado y ya podemos cortar esa hebrita y esconder. En ese mismo extremo, donde acabamos de terminar de tejer, vamos a ingresar por los hilitos que tenemos en la parte de atrás. Vamos a ingresar con el hilo morado más oscuro. Son los hilitos de la parte trasera que dejamos sin tejer en 3 vueltas atrás. Subimos con 2 cadenas y mientras vamos escondiendo el hilo que acabamos de ingresar, vamos haciendo solo puntos altos hasta finalizar esta línea. Al finalizar subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y hacemos otra línea de solo puntos altos. Así vamos a hacer 2 líneas más, esta que estamos haciendo ahorita y la siguiente. Aquí estamos haciendo la otra, subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y lo mismo, nos regresamos con puntos altos. En total nos van a quedar 3 vueltas de solo puntos altos con este color. Al terminar esta tercera vuelta de puntos altos con el color morado oscuro, vamos a hacer una cadenita al aire, damos vuelta al tejido y nos regresamos haciendo puntos bajos tomando solo la hebra delantera. Aquí vamos a repetir el mismo volado que hicimos con el color anterior, con el color morado medio. Si desean pueden regresar el video para ver el voladito cómo se hace nuevamente. Sería tomar la hebra delantera haciendo solo puntos bajos, luego hacemos cadenitas al aire y luego hacemos los 5 puntitos dentro de las cadenitas y nos quedará el voladito de esta forma, uno de color morado medio y el otro de morado oscuro. Ahora vamos a tomar el morado más claro con el que hicimos los zapatos y por el lado donde tenemos el ojal vamos a ingresar en donde termina el abanico del color morado medio.
Subimos con una cadena y vamos a ir tejiendo puntos bajos. Cuando vamos de subida no tenemos bien definidos los puntos, así que nos vamos abriendo pasito y tomando las hebras que encontramos en el camino. Cuando llegamos a las cadenitas que hicimos para el ojal, vamos a tejer por encima de ellas. No las tomamos, sino que tejemos por encima para que el ojal quede más bonito. De allí seguimos con puntos bajos y en las esquinas vamos a hacer 3 puntos en el mismo punto. Ya que hicimos la esquina, vamos a tejer 3 puntitos en la parte superior, 3 puntos bajos. Ya que hicimos estos 3 puntos, vamos a subir con 15 cadenas. Ahora vamos a dejar 6 puntitos sin tejer y vamos a tejer de vuelta desde el punto número 7, solo puntos bajos, hasta llegar al vestido nuevamente. Esta sería la tira del vestido con el ojal, así que si están utilizando un botón más grande pueden hacer más cadenas. Cuando llegamos a la base, al vestido nuevamente, vamos a hacer puntos bajos por la parte de arriba hasta llegar a 6 puntitos antes de la esquina. Al llegar a esos puntos vamos a hacer la otra tira, la del lado izquierdo. Subimos con 15 cadenas, dejamos 6 cadenas sin tejer y a la séptima tejemos de vuelta hasta la base. Ya en la base seguimos tejiendo en la parte superior hasta llegar a la esquina y en la esquina vamos a hacer un aumento doble que serían 3 puntos en el mismo punto. Del otro lado de bajada
seguimos tejiendo puntos bajos. De este lado vamos a hacer un espacio para colocar los botones. Tejemos todo el color blanco y el color morado medio hasta el abanico. Al finalizar hacemos una cadena al aire, volteamos el tejido y de regreso tejemos solo puntos bajos. Y al terminar hacemos otra vueltica de regreso. Subimos con una cadena, volteamos el tejido y hacemos solo puntos bajos. Ahora hacemos nuestra última vuelta subiendo con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y hacemos hasta la esquina solo puntos altos. Cortamos la hebra y escondemos los hilitos que nos hayan quedado. En la parte de atrás vamos a colocar uno encima del otro y colocamos un botón. Podemos colocar a la elefantita para tener una medida más exacta. En el espacio de la parte de abajo va a quedar la colita. Y por la parte de adelante vamos a hacer lo mismo. Y va de esta forma. Medimos a la elefantita y colocamos el botón. Finalmente vamos a hacer el sombrero. Con el color morado más oscuro hacemos un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Luego hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. En la vuelta número 5 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos y un aumento. De allí hacemos 5 veces una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento y finalizamos con 2 puntitos. En la vuelta número 7 vamos a hacer solo puntos bajos tomando hebra trasera. Vamos a tomar solo la hebrita de la parte de atrás alrededor de esta vuelta y mantenemos el número de puntos.
En la vuelta número 8 y la número 9 vamos a hacer solo puntos bajos, esta vez tomando las 2 hebras como hacemos normalmente. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos deslizados tomando la hebrita delantera. Al finalizar subimos con 2 cadenas al aire y nos vamos a ir haciendo puntos altos. Vamos a hacer una secuencia alrededor de la vuelta de 3 puntos altos seguidos de un aumento. Vamos a tomar los puntos que sobresalen, los que hicimos en la vuelta anterior como puntos deslizados. Por allí vamos a tejer alrededor esta vuelta. Para cerrar esa vuelta vamos a hacer un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas nuevamente y alrededor de esta vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Es decir, en todos los puntos vamos a hacer aumentos. Al terminar esta vuelta ya podemos cortar la hebra y cerrar. Ahora vamos a hacer en color morado medio la flor que vamos a colocar en el sombrero. Hacemos un nudo corredizo y subimos con 20 cadenas. Tomamos lazada, dejamos un punto sin tejer y en el segundo vamos a hacer en el mismo punto 5 puntos altos. En el punto siguiente vamos a hacer un punto deslizado.
En el punto siguiente vamos a hacer 5 puntos altos nuevamente. 5 puntos altos en el mismo punto. Este sería nuestro segundo pétalo. En el punto siguiente vamos a hacer un puntito deslizado y así vamos a repetir hasta tener 5 pétalos de este tamaño. Ya que tenemos esos 5 pétalos, vamos a hacer 5 más, pero un poco más pequeños. Esto lo hacemos con medios puntos altos o medias varetas. Tomamos la lazada, ingresamos en el punto y hacemos 5 medias varetas en el mismo punto. En el punto inmediatamente siguiente hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto seguimos haciendo 5 medias varetas, todas en el mismo punto. En el punto siguiente hacemos un punto deslizado y así continuamos hasta finalizar. Al terminar dejamos larga la hebra, cortamos y nos ayudamos de la agujita lanera para acomodar los pétalos y pegar al sombrero.
Para darle rigidez al sombrero podemos colocar cartón por dentro. Y este sería el resultado final de Dulce, la elefantita amigurumi. Gracias por ver hasta el final. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo proyecto.